Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a AI Business de Madrid. Mi nombre es Óscar Cero, voy a ser moderador de esta mesa que va a tratar de insights accionables del dato al impacto. Lema, lema. Frase, ¿no? que debería al final invitarnos en este caso a reflexionar sobre nuestros aspectos de la investigación de mercados que vamos a ir tratando a la próxima sesión. Presentar a los ponentes. A mi izquierda tengo a Raquel López Vázquez, profesional con amplia experiencia en todo lo que es investigación y diseño estratégico, más de 20 años. He ido investigando de ella y muy enfocada en todo lo que es investigación de audiencias, conocimiento del consumidor, todas esas diferentes áreas. Y a su izquierda tengo a Santiago de la Asunción, igual, profesional con muchos años de experiencia en todo lo que es la investigación de mercado, más de 25 años de experiencia, y ha trabajado en muchas diferentes compañías, BBVA, Banco Santander, Accenture, y actualmente es un profesional independiente de este área tan interesante y que a todos nosotros nos gusta y nos gusta. Pues, si os parece, arrancamos un poco cómo hemos llegado hasta aquí. ¿De dónde surgió la idea de esta charla? Realmente, ¿si os parece? Arrancamos con una pregunta muy abierta. Bueno, pues la idea surgió en un evento anterior de IMASA, en el que se presentaron, bueno, pues unos resultados de la investigación, del sector de la investigación, y en el cóctel después Santiago y yo nos juntamos y los dos dijimos, madre mía, no puede ser esto, ¿no? O sea, aquí tenemos que hacer algo. Sí, bueno, nos llamó la atención el dato, ¿no? Creo que un 23 o un 24% de clientes que nos siguen pidiendo algo que debería estar en el ADN de nuestro trabajo y que después de tantos años parece que todavía no estamos consiguiendo, ¿no? Que es entregar una investigación que sea accionable y que a ellos les sirva. Y entonces, bueno, lo comentamos en la copa de después. Yo luego al día siguiente te mandé un mensaje y te dije que se queda en una charla de tal o vamos a ello. Y luego caemos en la cancha y aquí estamos. O sea, pero sí realmente hay como una necesidad de hablar de algo que parece que es por una situación. Es al final, las copas, después muchas veces de los eventos es donde realmente más sale. Estas conversaciones un poquito más informales, salen muchas temáticas que luego son muy interesantes a tratar y un poco sobre todo profundizar, porque al final has mencionado un tema muy interesante, la accionabilidad, ¿no? En investigación de mercados se hacen muchos trabajos donde se sacan insights de altísimo valor y que al final se trasladan a las empresas. Pero luego hay una desconexión entre esa parte del traslado a la empresa y cómo eso se traslada a la táctica, ¿no? O a estrategia en algunos casos, un poco de la investigación. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que la accionabilidad sigue siendo un reto para la investigación, ¿no? Sin duda lo pensamos. Yo estoy totalmente segura que es un reto todavía, que hay muchísimo margen de mejora. Y por eso un poco estamos aquí, ¿no? Es ese 24% de la principal demanda de los clientes de Somar que demandan insights accionables y estar más pegados al cliente y que el investigador sea más un colaborador, ¿no? Que esté más mano a mano y conozca el negocio y ayude a accionar ese insight. Sin duda creo que es algo que todavía el sector no ha conseguido, ¿no? Y que hay una gran oportunidad para trabajar en esa dirección. Sí, a ver, yo creo que tanto Raquel como yo hemos visto esto desde los dos lados. O sea, nos está el cliente y sí, lo hemos vivido en primera persona. Es decir, yo creo que es una sensación que tenemos todos los que nos hemos dedicado a esto. Nos digo, que haces una investigación rigurosa, con todo tú mismo, con toda tu profesionalidad, vas a una presentación, se lo cuentas, queda todo muy bien. ¿Sabes? Me vuelvo a mi oficina, me vuelvo a mis cuarteles de invierno y siempre te preguntas, bueno, ¿qué quedará de esto, no? Y yo creo que es algo en lo que esta disciplina ha evolucionado un poco. Seguimos utilizando muchas veces un paradigma que es lo mismo que utilizamos hace 25 años, que es, a mí me contratan para proveer una información, unos insights
contigo un briefing o una investigación y te la presento. Con leves modificaciones, yo creo que la gran parte del sector se sigue moviendo en eso. No hay, pero si estas son cuestiones personales en las que, para que estamos de acuerdo, si queremos evolucionar como disciplina, hay que sentar los límites de la disciplina. Yo siempre digo que nuestro trabajo no termina al presentar el informe, ¿no? Tenemos una responsabilidad de que lo que nosotros generamos, ese valor no se pierda, porque muchas veces quien lo recibe luego no sabe muy bien qué hacer con ello, no ha estado en todo el proceso, no termina de entenderlo, tiene mil cosas y bueno, esto ya veremos. Entonces, sí creo que es una oportunidad, ¿no? Sobre todo para el sector de evolución y de seguir siendo relevantes. Está claro que al final hay un proceso entero, obviamente, de proceso estratégico, se hace una investigación, se lleva a la empresa luego lo analiza y incorpora la estrategia con la táctica, pero ¿por qué pensáis que no se les da cabida, en este caso a las equipos de investigación de mercado externo, dentro del proceso estratégico? ¿Pensáis que puede ser porque es un rol que se asume internamente en los equipos internos de investigación de mercados, o es porque a lo mejor todavía falta, ¿no?, un esfuerzo, un cambio, a favorecer un cambio en las compañías para que permitan que tengáis ese rol dentro de las propias empresas? Yo creo que hay una inercia muy fuerte. Yo creo que al final hay una inercia muy grande de, bueno, siempre lo hemos hecho así, ¿no? Es lo que se espera de nosotros. Y creo que por muchos estamos cómodos ahí. O sea, que también hay un poco de decir, bueno, De confort. sí, totalmente. O sea, a mí es un concepto que no me gusta nada, esto de salir de la zona de confort y tal. La zona de confort está bien muchas veces en la vida, ¿no? Tienes que quedarte ahí, no un pico. Pero es verdad que o sea, a mí me resulta muy llamativo. Es decir, una disciplina que en muchos sentidos ha evolucionado mucho, a nivel, por ejemplo, de entregables o de mindset, ¿no? De proveedores de conocimiento, pues claro, es lo mismo de hace 20 años cuando la sociedad ha evolucionado muchísimo. Y evidentemente, la información es mucho más accesible, ¿no? Hay mucha menos cosas que estudiar porque las compañías tienen ya un montón de información. Entonces, donde podemos diferenciarnos, si seguir aportando valores en ese estilo para pasar del conocimiento a la acción, ¿no? Entonces, bueno, ese es el reto, y luego hay otras disciplinas que sí están un poco yendo por ese lado. Claro, justo hay otras disciplinas que están ocupando esos territorios, perdona, y un poco hilando lo que tú comentabas al principio, también eso está, creo que facilitando que muchas veces en muchas compañías grandes, equipos internos, ocupen ese espacio, ocupen ese lugar. Al final, el sector, si se queda fuera de los objetivos de negocio y de esa comprensión más en profundidad de cuál es la necesidad del cliente, vamos a estar siempre en el conocimiento, en aportar valor, en aportar información, conocimiento, insights, pero no vamos a ayudar realmente esa demanda que es clara, ¿no?, a accionar esa información, ese conocimiento, a ser relevantes, a ayudar a los equipos que internamente y pongan en práctica las tácticas o esas estrategias. ¿Pensáis que esto es general en todas las empresas de investigación de mercados, o hay algunas que realmente sí llegan a esa colaboración estrecha con los equipos internos? A ver, no conozco todo el sector, pero yo sí conozco más que empresas, sí hay ciertos profesionales que después de una dilatada experiencia consiguen tener más acceso a eso. Es decir, yo creo que hay una cosa que es, nosotros nos hemos sentido muy cómodos siempre en los objetivos de investigación, muchas veces perdiendo de vista los objetivos de negocio. Y eso implica una redefinición, ahí hablo por los dos, una redefinición de lo que es la investigación. O sea, al final de lo que estamos hablando es pensemos la investigación de otra forma. Pensemos la investigación como algo que no somos, que no es poco, proveedores de información, somos agentes de cambio, ¿no? Tenemos que ir más allá de eso. Y eso, evidentemente, es un reto muy grande que requiere adquirir nuevas habilidades, cambiar el statu quo, educar al cliente. Y muchas veces no es tanto una cuestión interna nuestra, muchas veces los clientes son los que se muestran reacios a ese tipo de... Si tú le retas de alguna forma, te dice, no, no, espérate, esto, no, vamos a ver, no puede, es un cambio que va a funcionar a muchos niveles, personal, empresarial, a nivel cliente, o sea, no es cualquier cosa. Bueno, que os vean parte del equipo.
Es lo que hay que Claro. intentar conseguir. Claro, ese es el gran reto, ¿no? Ser partner, ser colaborador, ser realmente uno más, ¿no? Y estar, formar parte del proceso, no solo en esa parte de investigar fuera y de después aportar conocimiento e irte, sino de estar presente en todo el proceso. Yo es algo que he aprendido trabajando más en diseño y es algo que para mí es súper útil y he vivenciado que funciona, ¿no? Cuando la investigación está viva durante todo el proceso y forma parte como una pieza más del equipo, puede iterar, puede cambiar, puede ampliar, aporta mucho más, enriquece muchísimo más el análisis y por tanto el conocimiento se convierte al final en material accionable. Sí, al final que haya un flujo de información y de comunicación constante y bidireccional. Creo que es una de las cosas que mi experiencia también de muchos años en investigación de mercados se agradece en muchas organizaciones, porque al final, si solo le pides un estudio, como bien ha mencionado Santiago, has comentado un estudio, los motivos para ese estudio en específico, que no se le cuenta nada de la estrategia, el para qué, ¿no? Estamos haciendo este estudio, que es muy difícil que al final se le pueda sacar el máximo valor a todo ese análisis posterior que se le va a hacer. Entonces, al final, eso que has comentado, de ese partner, ¿sí? Es algo que obviamente tendríamos que intentar llegar. Esa relación, ¿no?, bilateral entre empresa y entidad de investigación de mercado. Hay una paradoja en todo esto, por lo menos tú lo veas así, es como que sale el error de vamos, nosotros le decimos a los clientes, no tener en cuenta el contexto, toma decisiones de esta forma, pero bueno, nosotros como sector no lo hacemos, ¿no? Y muchas veces vamos, y cuántas veces nos ha pasado que tú vas a una presentación y aparece un señor o una señora ahí que no conoces de nada y que resulta que es quien va a utilizar tu investigación. Y no le has puesto cara y ojos hasta el momento de la presentación. Eso no puede ser, hombre. Y es verdad que tanto Raquel como yo, que en muchos sentidos tenemos vidas profesionales paralelas, el acceso al mundo del diseño, al mundo digital, temas de innovación, design thinking, todo esto, a mí personalmente me abrió los ojos, ¿no? Porque dije, bueno, esto va de otra cosa, ¿no? Y yo creo que es de ahí desde donde hicimos un poco la reflexión de decir, hay que traerlo a lo nuestro, ¿no? Porque al final yo tengo una sensación de frustración a veces, ¿no? De que hay ciertas cosas de ciertas disciplinas que hay gente que se ha apoderado de ellas cuando debería ser un espacio que deberíamos haber ocupado los investigadores, ¿no? O sea, los procesos de innovación en muchas compañías no lo lleva gente de investigación y es una oportunidad perdida como sector. O sea, creo que realmente tuvimos la oportunidad de entrar ahí. ¿Quién mejor que un investigador con esa capacidad analítica, por esa capacidad de gestión de equipos, de entender al ser humano, cómo no estamos mucho más presentes? No digo que no estemos, cómo no somos los protagonistas de los procesos de innovación de las compañías. Y están viendo otros perfiles, pues vale, que le han echado morro, que se han formado en 4 cosas y que nos han comido la tostada. Es que es así como lo veo, lo siento mucho. Sí, es que además es un entorno, pues eso, pues, con incertidumbre altísima, agilísimo y tal, pues justo estos nuevos perfiles, ¿no? Que, como dices antes, le echan un poco de morro, o pues es una pena, ¿no? Porque lo vemos, Claro. lo vemos en todos los proyectos, que hay personas que, bueno, pues se echan para adelante, empiezan a hacer investigación, entre comillas, y bueno, pues salen cosas rapidísimas y buscar ese equilibrio, ese balance, ¿no? Hagamos buenas investigaciones, seamos más ágiles también, seamos más flexibles, adaptémonos a las necesidades del cliente, funcionemos más en modo partnership, pero sin perder el rigor, por supuesto. O sea, para mí el reto es ese, ¿no? Es mantener ese rigor que tenemos que mantener, pero podemos, y ahí es donde pensamos que hay oportunidades, que no se trata de romper con lo que tenemos y empezar de cero, sino evolucionar y adaptarnos a esta nueva realidad. Porque mismo hay otros perfiles que bueno, pues están ocupando ese territorio. Pero la investigación, si no se acciona, corremos el riesgo de que se comoditice, de que esta fantasía de que cualquiera puede hacer investigación. Porque al final la investigación, ¿qué es? Cojo una encuestita, hago 4 preguntas, Google Forms y tiro para adelante. O hago 4 entrevistas al primero que se cruza, hago un Friends and Family y con esto ya tiro para adelante. Entonces, claro, Eso está pasando. Si el gran drama es que el valor de nuestro trabajo no está en nuestras manos y no hemos sido conscientes muchas veces de eso. Yo puedo hacer investigación brillante y quedarse en nada. Y no es porque yo no la he hecho bien, la he hecho perfectamente, pero
Si luego no se acciona, pues es como si yo tengo una huerta y tengo unos tomates fantásticos, pero luego el cocinero no sabe qué hacer con ellos. Digo, pues vaya leche. Al final esto influye, impacta en la percepción de valor, en este caso, que tiene la investigación en sí, sobre todo la investigación hecha por empresas y profesionales con mucha madurez y mucha experiencia en este campo. Entonces, ¿cómo de impacto, de nivel de impacto está teniendo esto, ese valor, ¿no?, que he percibido por parte de los clientes? ¿Qué pensáis? Pues vamos, yo creo que al final el impacto, a ver, datos hay en todas partes. Tener datos, o sea, cada vez es más fácil, ¿verdad? Más difícil es saber interpretar esos datos o de manera estratégica o de manera adecuada para las necesidades de los diferentes clientes, de los diferentes retos. Con lo cual es clave y es vital dar ese pequeño salto, ¿no?, de pasar del puro conocimiento de insights teóricos a te voy a ayudar a implementar esta información, te voy a ayudar a que esto tenga un sentido, ¿no? Entonces, creo que eso pues, nos pone en peligro, ¿no? O sea, creo que pone en peligro un poco la credibilidad de investigación como sector. Si no somos capaces. Hay muchos foros donde está en cuestión el valor de la investigación. Y empresas que son muy maduras, se están recortando presupuestos, se está despidiendo a gente, muchas compañías. Como que es una alarmista, pero es una realidad. O sea, hay un cuestionamiento generalizado en muchos ámbitos de qué nos aporta tener un equipo de investigación, qué nos aporta tener un presupuesto dedicado a investigación. Y yo creo que tiene algo que ver con esto, con esa dificultad de ver el valor de la investigación. Y luego nos hemos liado en debates sobre el ROI, las métricas. Yo creo que es de otro tipo de forma de demostrar el valor que tenemos, ¿no? Cuando alguien te ve como un partner fiable, como alguien que entiende tu negocio, como alguien que le está ayudando a tener un impacto dentro de la compañía, no sé si eso se puede traducir en métricas, pero que tú estás aportando algo que se te reconoce en este contexto, es indudable. Si yo me limito a hago esto, te lo doy, de la vida y ya veremos tú. Bueno, creo que al final también hay una cierta frustración de los profesionales cuando nos pasa eso. ¿Pensáis que la pérdida de valor, poco abierto, preguntar esto, bueno, también es una curiosidad que tengo yo, tiene mucho que ver con la gran cantidad de información, de datos que hay ahora mismo, abiertos en muchos casos, y la facilidad que la tecnología nos permite conseguir información actualmente a las empresas? Absolutamente, absolutamente. Es que es lo que comentamos, datos hay y si quieres consigues datos de tu mundo. El problema es que no todo el mundo tiene la capacidad o la visión para poder interpretar correctamente y afinar con esos datos que son los correctos, ¿no?, que son los que te tienen que ayudar. Seleccionar, filtrar, traccionar, todos esos datos es lo relevante. El trabajo es dar sentido a la realidad que estudiamos. No es conseguir los datos. Esta es una parte, esta es una condición necesaria, pero no suficiente para nuestro trabajo es dar sentido a una realidad. Y eso solo se consigue con un análisis, con una interpretación que esté orientada a la acción, insisto. No es una cuestión, o sea, nice to know, que a veces hemos oído muchas veces cuando te vas a un cliente y dices, esto está muy bien. Y ahora, un ejemplo muy claro, que nos ha pasado a muchos, a mí me ha pasado hasta que me di cuenta. No, te hago una investigación y uno de los outputs es una tipología de clientes. Entonces tengo al cliente A que hace no sé qué, al B que hace y entonces dice, ya, pero esta tipología yo no la puedo volcar a mi base de datos, por lo cual yo no puedo identificar a mis clientes ni ponerlos, o sea, yo no puedo poner un gorro a cada uno de ellos. Nice to know. ¿Está mal hecha la investigación? Desde un punto de vista de rigor metodológico y de profesionalidad, por decirlo así, ¿no? ¿Le sirve de algo? Guay, mira, pues mira, me hago unos postes fantásticos, los pongo aquí de adorno, pero sigo haciendo las cosas como antes, no me ha servido para nada, sinceramente. Bueno, pues esos son los hitos que tenemos que ir un poco modificando, ¿no? Y eso requiere, insisto, también de una posición nuestra mucho más cercana, o sea, mucho más pesados a veces, o sea, que a veces hay que ser pesados. Oye, que quiero entender cuál es tu necesidad de negocio que hay detrás del estudio que me estás pidiendo. Básicamente porque lo quiero hacer mejor, no por otra cosa. Efectivamente. Tengo que entender esa conexión que hay entre lo que tú me estás pidiendo y cuáles son tus objetivos
de negocio o tu estrategia como compañía o para qué demonios quieres esto, ¿no? Sí, yo creo que lo que habéis comentado es cierto en el sentido de que a los proveedores de investigación de mercados en general siempre los han catalogado como generadores de información que luego lo trataban un poco y te hacían la presentación y ahí acababa la relación. Y a lo mejor es algo que hay que intentar cambiar, ¿no? Y como yo funciona, pero tenemos que evolucionar, ¿no? Este entorno tan buca, no tanto ya van, peor todavía, ¿no? Tan incierto, tan cambiante, donde las compañías lo que quieren es información muy rápido, o sea, cada vez más rápido. No les importa tanto que se trabaje bien en análisis, sino tener rápidamente información para tomar decisiones, porque al final esa decisión no puede esperar. ¿Qué pensáis que podemos hacer para evolucionar, ¿no? Y hacer un cambio que nos permita ser más partners, ¿no? De esas compañías? Pues el cambio yo creo que puede venir desde muchos puntos de vista. O sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Tanto dotarse de herramientas adicionales, ¿no? A las que solemos utilizar, como pueden ser metodologías tipo Design Thinking o Strategic Foresight o diseño de futuros o bueno, herramientas que buscan otro tipo, que tienen otro tipo de mirada, ¿no? Y que buscan más esa accionabilidad de la información y del dato, un cambio de actitud, un cambio cultural, como mencionábamos al principio, tanto por parte de mentalidad, ¿no? de mindset, tanto de los investigadores profesionales como de las compañías, que es un viaje que tenemos que hacer juntos, ¿no? Y que tenemos que trabajar poco a poco y también educar un poco al cliente, ¿no? Como decía Santiago, o sea, si vamos a una reunión, a un primer briefing, tenemos que entender, o sea, no podemos salir de allí con dudas, tenemos que hacer que nos vean como que nos sientan como parte del equipo para que tengan confianza en contarnos lo que nos tengan que contar para poder aportar valor. Si no, al final es trabajar cada uno en una habitación y no aportar absolutamente nada de valor. Entonces, son muchos cambios. Son cambios metodológicos, cambios en mindset sobre todo. Para mí el principal es un ejercicio un poco de autocrítica, ¿no? Que, bueno, que cuestionémonos sobre nuestro trabajo. Creo que eso es lo que nos hay que solucionar. Yo personalmente muchas de esas respuestas me han llevado a esto y me han llevado a abrirme a otras disciplinas que no están tan lejanas de la investigación. Para mí el design thinking es un ejemplo clarísimo. O sea, el design thinking básicamente son 4 pasos, 4 momentos, de los cuales 2 son pura investigación. O sea, discovery y testing es investigación. De los otros 2, conceptualización es análisis. Un investigador sabe conceptualizar, ¿no? Para mí lo que sea. Y solo hay una, que es el prototipado, y venga, vale, te lo compro, eso lo puedo hacer otra. Pero de 4, 3. Pues es investigación con cosas, es llevar un pasito más allá, ¿no? Venga, vamos, empújanos un poquito más que llegamos ahí. Y no sé, hay ciertos ámbitos como que parece que es ciencia ficción. ¿Esto es lo que es? ¿No? Se vea como... Pero bueno, yo creo que esa apertura de mente es abrirse realmente a una multidisciplinariedad. Yo recuerdo que hacíamos un chiste que era, no somos equipos multidisciplinares. Ya me tengo un psicólogo social, un antropólogo, un sociólogo, y te digo, joder, pues vaya multidisciplinaridad. O sea, estamos todos dando las vueltas a lo mismo, la misma música, ¿no? ¿No? Trabajemos hombro con hombro con gente de negocio, con gente de tecnología, con gente de diseño, con stakeholders de todo tipo, que son los que al final van a tener que hacer cosas por lo que tú les des. O sea, realmente la forma de trabajo es esa. Eso es clave. Esto es una invitación, que es una aquí, tenemos que ir por ahí. No, es decir, esto es una oportunidad que yo creo que es muy interesante explorarla. Y Sí, luego cada uno llega que... donde llegue, porque luego el contexto real del día a día dificulta mucho esto. Y es la que es fácil venir aquí y hay que hacer esto y tal, igual. Y luego llego a mi cliente que me conoció hace 30 años y que un día le puse unas fotos a la presentación y se escandalizó y lo que había ido a hablarles y dice, sí, sí, ya, me manda a tomar por ahí, ¿no? Pero yo creo que surge de una insatisfacción interna con el trabajo. Porque no tiene satisfacción. Es decir, venga, ¿cómo puedo hacer para seguir evolucionando? Sí, además, claro, lo decías, cada compañía también está en su nivel diferente, ¿no? Y tampoco podemos ir allá a intentar romperlo todo. O sea, hay que también tener esa sensibilidad, ¿no? Para ver, oye, pues qué poquito puedo ir cambiando y qué puedo ir modificando en ese mindset para ir introduciendo cambios
que vayamos demostrando por el camino que esos cambios son positivos, que al final van a notar ese efecto, ¿no? Entonces, yo creo que también es parte de ir educando poquito a poco, ir evolucionando, ir adaptando, introduciendo pequeños cambios para ir mejorando. Que muchas veces no son grandes cosas. O sea, por ejemplo, si tú en vez de una presentación de resultados hagas una presentación y luego metas 2, 3 dinámicas de co-creación o de ideación para empezar a pensar en una solución a raíz de los insights que tú le llevas a un cliente en la presentación, no es una cosa revolucionaria. Es decir, oye, en vez de la presentación de 1 hora, te la voy a hacer de 1 hora y media, yo voy a dedicar 45 minutos a contarte lo que he aprendido y vamos a dedicar los 45 minutos a co-crear juntos y a pensar en soluciones. No estás dándole la vuelta por completo, estás dando un pasito más, ¿no? Oye, que a lo mejor alguna vez pues no saldrá bien, pero bueno, ya vas marcando terreno. Cuando tú vas a un briefing, decir, oye, mira, yo es que necesito hablar con fulano, mengano y mengano, que son los que, porque nuestro interlocutor normalmente es el responsable de investigación. Pero ¿quién tiene detrás responsable de investigación? Pues mucha gente. Oye, yo necesito hablar con esa gente. O sea, si no, no voy a poder hacer mi invito. Luego hay de todo, hay clientes muy celosos que no quieren, otros te abrirán las puertas y te dirán, fantástico, aguántale tú, que ya tengo yo que aguantar bastante, ¿no? No son cosas revolucionarias, es un poco decir, a ver, y muchas veces seguro que son cosas que hemos identificado que no hemos hecho bien en el proyecto. ¿No? Teníamos que haber hecho eso, esto que os decía, que la presentación aparezca la persona que va a trabajar con tu información y que en ese momento la conozcas. Claro. No, pues, oye, esto no me puede pasar otra vez porque no estoy haciendo bien mi trabajo. Sí, y pensáis que tiene que evolucionar el perfil del investigador. Por al final estamos hablando de un entorno que ha cambiado, el cliente ha cambiado, las necesidades han cambiado, pero el investigador no ha cambiado. Es un poco lo que está pasando. Es decir, yo creo que falta esa parte de adaptación, ¿no?, a este nuevo entorno de los investigadores con unas nuevas, ¿no?, actitudes y capacidades, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde creéis que debe girar ese perfil del investigador? A ver, claro, os traigo mi experiencia personal que me parecía la suya. Los dos venimos de la investigación y nos hemos ido introduciendo al mundo del diseño. Y dentro del mundo del diseño hay muchas metodologías que sirven para esto. A mí me ha servido mucho y yo invitaría a todos los profesionales investigadores que exploren otro tipo de herramientas, como puede ser el design thinking o el diseño de futuros, que son herramientas estupendas para pensar, para co-crear, para salir de la caja, para trabajar de una manera multidisciplinar. Eso es fundamental. O sea, yo creo que es un salto cualitativo cuando empiezas a trabajar con personas diversas, de verdad. Sí. Cuando mezclas ciencias con letras, con humanidades, con arte, con diseño y con negocio, por supuesto, y eso empieza a bullir, o sea, es como ves el efecto enseguida. Entonces, abrazar esos cambios, abrazar esos equipos muchísimo más holísticos, pensar de una manera más sistémica y buscar metodologías que enriquezcan, ¿no?, y que al final aporten diferentes matices a lo que hacíamos, porque el mundo va muy rápido y hay que, bueno, pues llenarse la caja de herramientas. Sí, al final salirse un poco de lo habitual que hasta ahora se estaba haciendo en la investigación y empezar a utilizar otras técnicas o buscar otras maneras de impactar, ¿no?, al cliente para sorprenderle, ¿no?, que al final es la que sí, al final perciba ese valor que le aportáis y ese valor que participéis más, ¿no?, de la propia actividad interna que tiene la compañía. Claro, yo creo que los clientes cada vez saben más, ¿no? Sí. Entonces, conseguir ese... O sea, y yo creo que nosotros vivimos de la sorpresa. O sea, ahora como con todo... Juré que no iba a hablar de inteligencia artificial, pero... Si no hablas de inteligencia artificial... No, en algunos debates sobre esto, ¿no? Tal, bueno, es que nuestro valor reside en la sorpresa, si lo has dicho tú. Es decir, si yo veo a un cliente y todo lo que le cuento ya se lo sabe, pues ya está. Gracias. Check. Esto no me sirve. Cuéntame cosas que no sepa. Es ese factor sorpresa. ¿Cómo se puede conseguir esa sorpresa? Yo creo que cada vez es más difícil desde el conocimiento. Porque hay mucho conocimiento, se va acumulando. ¿Cómo puedes conseguir esa sorpresa? Accionando, integrando, que es otra.
no sé si tiene asignatura pendiente, ¿no? Pero todavía, no, es de investigación, pues ya hay unos señores que están haciendo social design, hay otros que están haciendo behavior economics, hay otros que están haciendo análisis de datos, y empecemos a integrar, pues eso es otro debate, ¿no? Pero al final, nosotros no ganamos la vida en la medida en que al cliente le ofrecemos algo nuevo, algo que no sabe. Le descolocamos un poco, o sea, somos un poco Pepito Grillo, ¿no? Mira, esto no lo sabía, te vengo yo y te lo enseño, ¿no? Entonces, viene más por esa accionabilidad, ¿no? Muchas veces es más fácil entrar por ahí que entrar por te voy a descubrir algo que no sabes. Pues es difícil, ¿no? Ya saben mucho los tíos. ¿Cómo creéis que podemos pasar de esos insights, ¿no? Que ya generamos, ¿no? Y que ya aportamos a las organizaciones, que están muy bien, a un impacto real, ¿no? En la estrategia, en la táctica? ¿Qué creéis que se podría hacer? Yo creo que tenemos que... Yo creo que lo hemos estado un poco hablando. Si tuviera que sintetizar, creo que tenemos que ir a diferentes interlocutores, no quedarnos solo en el interlocutor. Creo que tenemos que dar una vuelta a los entregables también, sinceramente. ¿En qué sentido? Pues que nos movemos con PowerPoint de muchas páginas que están guay para presentar, pero que no son el formato más ideal para accionar. O creo que también hay que hacer algo a nivel de skills, lo que decimos, ¿no? De las dinámicas de educación, los cursos. En fin, hay que también ir un poco en esa vía de, que al final es, vale, yo ya no solo te doy el diagnóstico, sino que te empiezo a ayudar a que tú puedas entender cuál es el espacio, lo que se llama el espacio de la solución. O sea, nosotros nos hemos sentido muy cómodos en el espacio del problema, haciendo diagnósticos, diciendo lo que está mal, ¿no? Diciendo lo que tienes que arreglar. Vale. Quiero dar el paso de empezar a decirte por dónde lo puedes arreglar. Yo creo que claro, un sector para eso. Porque si algo hay en este sector es talento, rigor y profesionales, insisto, mucho mejores que en cualquier otro ámbito. Hay gente que está cercana a la investigación, en el tema de ingeniero. Entonces, vamos a ello, ¿no? Es una invitación, insisto. Explorémoslo. Sí, es romper un poco ese muro, ¿no? Que a lo mejor, bueno, teníamos hasta ahora, atrevernos a romperlo en los casos en los que se pueda. O sea, y también siendo honestos, o sea, yo creo que hay veces que es complicado, pero en los momentos en los que haya cierta, sean permeables y tengamos posibilidad de romper esos muros y de traspasar eso, el conocimiento a el problema, a pasar a la solución, a Jolín, todo lo que sabemos, podemos entre todos empezar a pensar en soluciones, en cómo lo vamos a accionar y desde un punto de vista multidisciplinar sucede, o sea, claro, cuando tú estás solo no, pero cuando estás trabajando con un equipo diverso y cada uno aportando su granito de arena, la solución va llegando. Está claro que el problema es lo más importante, vale, sí, pero es que luego hay que accionarlo. Entonces, se necesita de este equipo diverso que lo vaya accionando. Entonces, formar parte de ese camino y no quedarte fuera es muy valioso. Y justo que la investigación también sea un elemento vivo y no algo que tenga un fin y que sea capaz de traspasar ese muro y que continúe la investigación de una manera viva, acompañando el proceso, ayuda mucho a accionar y realmente a trabajar en la solución. Ser más abiertos, por ejemplo. Yo cuando trabajé los años que estuve en BBVA, mi amigo Miguel, que está aquí, una cosa que hacíamos es, trabajábamos con diseñadores que los teníamos en el equipo, eran compañeros nuestros, pertenecían al equipo de investigación. Y nosotros íbamos a hacer entrevistas y se venían con nosotros, ¿no? Entonces, ellos estaban ahí, veían la entrevista y te sacaban ya el wireframe en la entrevista, te sacaban ya una pantalla. Y decían, oye, tenemos otra media hora, vamos a testear esto, ¿no? Vamos a ver. Es mucho más flexible, ¿no? ¿Qué voy? Esa apertura realmente a, oye, reuniones de análisis, ¿vale? Es decir, yo soy muy partidario de que hay reuniones de análisis en las que solo tiene que estar el equipo de investigación, porque si no, eso se convierte en una especie de punto de la comunidad de vecinos. Pues todo el mundo opina y vamos a ver, no toca. Pero, por otro lado, tienes que dar un espacio y un lugar al tipo de negocio, de recursos humanos, que afecta al de marketing, por supuesto, y tienes que abrirte. O sea, hay un ejercicio de apertura como disciplina a que entren en la cocina de una forma controlada, porque tampoco puede ser puertas abiertas y aquí todos valemos lo mismo, o sea, no. Pero
hay que saber hacerlo, pero hay que hacer ese ejercicio de apertura, que es incómodo. Que evidentemente yo trabajo mucho mejor yo solito, con mis amigos investigadores, donde todos sabemos, conocemos y opinamos igual y todos sabemos lo que es un insight y tal. Es incómodo cuando tienes que enfrentarte a alguien que no habla tu mismo idioma. O sea, es incómodo, tu trabajo es más difícil. Bueno, luego ya uno, si no lo haces tú, muchas veces te van a poner en la tesitura de hacerlo. Es más complicado trabajar con gente de negocio, muchas veces ni te interesan. Este tío que está aquí haciendo más que de dinero y de beneficios, pero es que es el que va a utilizar tu investigación. Tienes que arrimarte a él. Al final, si se le da espacio también a la gente de las empresas en el proceso de la investigación, entenderán también mejor cómo se llega a esos resultados. Totalmente. Porque hay muchas veces que se presentan resultados a los equipos de negocio y luego no entienden el por qué hemos llegado a esto. Y hay veces que hasta los cuestionan. Totalmente. Sí, sí. Que estén muy bien trabajados, con una buena metodología y todo, y se acaban cuestionando porque muchas veces piensan en su cabeza que debería haber salido otra cosa. Pero fíjate, y hace la lectura al revés, es decir, como esto no me sirve, no está bien hecho. Exactamente. Exacto. Como esto no me sirve, algo habéis hecho mal. Está bien hecho, pero el problema está en otro sitio. Sí, y empiezan a cuestionar la muestra, empiezan a cuestionar la distribución, empiezan a cuestionar y te empiezan a preguntar ¿y a quién has encuestado? Etcétera. Es que ese es otro problema de nuestro trabajo, que parece fácil. Y no lo es, pero alguien que no sabe de esto, ¿no? Vosotros sí, los que hacéis preguntitas. ¿No? La célebre frase está de Ford, ¿no? De subir a preguntar. No, es que eso no es hacer investigación. Preguntar a tus clientes no es hacer investigación. Es eso y mucho más. Y es interpretar, y es dar sentido, y es buscar un impacto en tu negocio, ¿no? Porque al final estamos aquí todos para ganar dinero. Es decir, no es hacer preguntitas, pero tenemos un poco ese problema que si no mostramos ese valor, se vuelve en nuestra contra. Cualquiera puede hacerlo. ChatGPT puede hacerlo. Aspectos como el diseño de la muestra, que parece lo más sencillo, entre comillas, lo más fácil y lo más crítico. Si la muestra está mal elegida, el resultado solamente no es lo que tiene que dar. Totalmente. ¿Y qué podemos hacer para cambiar esto también en otro sentido? Es decir, vale, en un sentido ya tenemos claro, hay que implicar a las compañías, a la gente de negocio principalmente, ya no tanto a la gente que se ha mercado, que no sabe realmente, son gente experta, la gente de negocio, tienen que dejarnos, tienen que participar. ¿Cómo lo hacemos a la inversa? Para que el negocio nos implique en la estrategia. ¿Qué pensáis que podéis hacer para lograr abrir esa puerta, que es una puerta que a veces está hecha de titanio, con lo que cuesta? A veces está hecha de titanio, sí. Depende, hay muchos materiales, pero sí, yo creo que es lo que hemos comentado ya, un poco ir poco a poco, ir demostrando. Al final, como más valor podemos aportar es demostrando que si nos dejan entrar un poquito más, podemos serles de ayuda, ¿no? Y si no nos dejan, no vamos a poder entrar, pero tenemos que empujarlo también nosotros. Al final es un doble sentido. O sea, tienen que confiar en nosotros y nosotros tenemos que ser confiables. Para ser confiables tenemos que ir evolucionando, trabajando de otra manera y demostrando que, pues, que si nos dejan un poco entrar... Yo dedico mucho tiempo a analizar al cliente, no al consumidor. Y a cliente que trata. Es decir, si somos buenos analistas, ¿no? Nos ganamos la vida analizando. Analiza a quién te está. O sea, y entiende cuál es su punto débil. O sea, no es una cosa maquiavélica, ¿no? Pero entiende cuál es su necesidad, dónde le duele, qué necesita. Porque o sea, el mismo ejercicio que hago delante de la señora que compra yogures, lo hago con el señor que lo vende. Y dedico mucho tiempo a eso. Y de hecho, las propuestas, un tiempo claro de inversión, a entender bien a esta persona. Por una cosa u otra, confiado en mí para hacer una investigación. Y ahí es donde tú puedes entrar, vale, ¿qué es lo que pasa? Te resulta que hace un mes fue a un summit de no sé qué, donde le hablaron de no sé cuántos, y quiere implementar eso. Vale, pues ya tengo esa información que no está en el briefing, porque claro, nunca aparece en el briefing, pero viene detrás del briefing. Entonces, yo personalmente, aquí no hay ningún cliente. No, ya son todos. Pero a lo mejor en online sí. Bueno, son amigos la mayoría.
Yo dedico mucho tiempo a analizar a mi cliente. O sea, realmente hago una investigación paralela que me permite luego hacer la otra mejor. Pero para darle contexto. Claro, para contexto, Claro, y luego, al final, la cuestión es que al final todos queremos hacerlo mejor, trabajar mejor. Y lo que yo hago te sirva. Es que es un argumento que se vende por sí solo. ¿Por qué te digo yo que quiero hablar con el que tienes por detrás? Porque quiero hacer mejor mi trabajo y quiero que te sirva. Y te va a servir a ti para ponerte la medalla, que es lo que todos queremos, ¿no? Si te dicen que no, pues ya está, por mala suerte, chicos. Pero bueno, tampoco vamos a ganar todas las batallas, ganaremos algunas y las disfrutamos y las celebramos. Y las que perdemos, pues se nos olvidan y ya está. La gente está aquí, los carrillos, esto de... Esto. O sea, que perdemos a pensar en cómo poder ganarlas después, ¿no? Sí. Que sigue evolucionando y cambiando. Y si pensáramos en 2030, 2030, 2040, pues es un manejo. ¿Qué escenario pensáis que es el deseable, ¿no?, para la investigación? ¿Qué es lo que os gustaría ver en 5, 6, 7 años? Yo tengo muy claro, o sea, yo me imagino un sector de la investigación muy vivo, muy flexible, eh, muy partner, trabajando muy mano a mano con sus clientes en los proyectos y de manera muy viva durante todo el proceso, no solamente en el antes y chao, sino eh, inmersos en el proceso de las empresas, ¿no? Trabajando muchísimo más mano a mano, equipos multidisciplinares y con una amplia gama de herramientas a su disposición para aportar el máximo valor. Sí, yo creo que está todo el tema este que es lo que estamos hablando hoy, ¿no? De la nacionalidad. O sea, a mí me llama la atención que hay muchas vacantes de roles de investigación donde no aparece la palabra investigación. Entonces parece que la investigación como disciplina, desde que es una señal o es un síntoma de algo, parece que lo que se está buscando es algo más holístico, más entendimiento del cliente desde una perspectiva que no es solo la de la investigación, sino otras muchas disciplinas que hay. O sea, yo creo que estamos en un momento, no sé si en 2030 o en 2035, pero no sé si la investigación como tal tiende a desaparecer. Sí. A mí me gustaría, para ser sincero. A mí me gustaría que estuviera imbuida en mucha otra forma, que tuviera mucho de investigación y tuviera más cosas. Que no nos preocupáramos solo de lo nuestro, nos preocupáramos de los que tenemos al lado, tanto porque sean los que van a utilizar nuestra información como que son los que están haciendo cosas muy parecidas a nosotros, ¿no? Y me llama mucho la atención, ¿no?, que es un problema que muchas compañías tienen, ¿no? Tienen departamentos que no se hablan entre ellos, que están hablando exactamente de lo mismo que es de sus consumidores, de sus clientes. Y dices, pero vamos a ver, si es que estáis a la misma planta, si queréis ir a tener que estar en distintas ciudades. Yo creo que ese es un rol que podemos asumir nosotros. ¿Es estrictamente investigación? No lo sé. O sea, yo cuando he dicho de investigación lo decía como el nombre clásico de lo que entendemos por investigación. Creo que podemos tener un rol mucho más de orquestadores, de conocimiento, de coordinadores, de accionadores y, por supuesto, también de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, lo que hemos venido haciendo. Sigue siendo infinitamente novedoso. Y nadie está diciendo, dejemos de hacer esto para hacer otra cosa. Y vamos haciendo eso y añadamos nuevas responsabilidades, nuevas funciones, nuevos roles. Si lo llamamos investigación o no. El sector parece que no. El mundo parece que no lo está llamando investigación. Que lo está llamando de otra forma. ¿Pensáis que esto que queremos conseguir puede ser transversal a todos los sectores? ¿O puede haber sectores que sean más fáciles o que sean más permeables a todo esto y otros que sean más complicados porque sean más opacos, entre comillas, o más inaccesibles, ¿no?, a las compañías? Habrá diferencias en sectores, pero creo que el mundo tiende a esto. Es una tendencia generalizada. No se puede trabajar en silos porque no funciona. Hay que trabajar de manera multidisciplinar porque siempre es más rico, porque el mundo es diverso, complejo, va muy rápido. Entonces, creo que es una tendencia generalizada que nos lleva a esto. Habrá sectores menos maduros, menos herméticos, pero creo que es una tendencia, es un sí o sí, o sea, hay que estar ahí. El gobierno de Reino Unido trabaja. El gobierno de Reino Unido
tiene su propio equipo de diseño, su equipo de investigación, todos los servicios digitales, ¿no? El mundo digital yo creo que nos abre el camino para muchos otros sectores. Trabaja así, es una referencia, ¿no? Claro, pues, lo comparamos con la cosa pública aquí en España y claro, pues están años luz. Yo creo que es una cuestión de ritmo. O sea, yo creo que todos van a ir ahí, pues como la transformación digital. Los bancos fueron primero, luego las aseguradoras y ahora pues son las energéticas las que están apostando y pues dentro de 4 años serán otros, los que hayan quedado rezagados, ¿no? Pero todos vamos a ir tendiendo hacia eso, quiero pensar. Y al final yo creo que el camino tiene que ser ese. Yo creo que el punto, la estrategia y todo el plan táctico que se haga en las compañías no puede depender solo de lo que se trabaja internamente en las empresas. Yo creo que debe existir partnerships, en este caso con las empresas externas de investigación de mercados principalmente y otras empresas de información, ¿no? que aporten y poder trabajar en equipos multidisciplinares que bajo mi punto de vista, esto ya es mi opinión en este caso, no tiene por qué ser solo de una empresa de investigación de mercados con el cliente. Podría haber varias. Es decir, al final, porque una estrategia no solo se nutre de un insight, de una investigación, a lo mejor hay muchas investigaciones que son las que ayudan y paneles y otras informaciones para construir una estrategia de producto. Y luego de ahí que construir esos equipos multidisciplinares, multiempresa, yo creo que eso sí sería una evolución real, en este caso de cara a mejorar, cambiar y sobre todo cambiar el rol, ¿no? Y que la percepción de valor sea mucho mayor por parte de los clientes, ¿no? Y luego nosotros sentirnos mucho mejor, ¿no? En ese sentido más felices, ¿no? Haciendo nuestro trabajo. Y pues, eso pregúntaselo a ella. No sé si queréis acabar con alguna frase, algo que queráis que como mensaje último, algo que consideréis que os gustaría comunicar. Veríos a este lado. No, a ver, sí que hay una cosa también, lo que hemos comentado, o sea, Argel y yo hemos hecho una trayectoria similar, que no es nada complicada, que es súper natural. O sea, que también hay un mensaje de decir que tener miedo a dar ese salto, porque si eres un investigador con un cierto nivel de consolidación y un cierto conocimiento, es muy natural. O sea, el ámbito este del diseño, de la innovación, de la estrategia, es súper natural. No es le voy a dar la vuelta a todo, no, fluye. No, en nuestro caso ha sido así, pero bueno, entiendo que no todos los que pero tú vienes de medios. Yo vengo de medios. Y más cuanti. Y yo venía de quali puro. O sea, que es una cosa como más. Dentro de nuestros sectores de mercados, veníamos de sitios muy distintos. Entonces, claro. Open your mind. No, y además en el mundo actual, donde hay un mundo tan rápido, ¿no? Que parece que vamos corriendo todo por la vida, con la tecnología que ahora mismo nos menciona el tema de la vida, ¿no? Que la información que ahora fluye de una forma muy ágil y con perfiles muy tecnológicos ahora mismo en las compañías, creo que obviamente el sector tiene que hacer una elección. Si no, al final se quedará atrás y las compañías acabarán asumiendo ese rol internamente y las compañías de investigación de mercados pues eso, estarán impactadas, ¿no? Por todo este cambio o evolución que las propias empresas van a tener que transformar. Yo quiero verlo más como algo, como una oportunidad. O sea, yo creo que el discurso debe ser, hay algo a lo que podemos llegar desde nuestro... No es tanto, si no hacemos esto, estamos fastidiados. También. Pero creo que, o sea, yo por lo menos el mensaje que preparamos esta charla y lo hablábamos y tal es, hay una oportunidad, vayamos a por ella. Porque si no va a llegar otro y la va a coger y ya nos dejamos pasar muchos trenes. No dejemos pasar este. Vayamos por ahí, que nos va a ir mejor a todos. Pues nada, pues muchas gracias a todos. Pero no hay preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta en el auditorio? ¿Algo que queráis que comente? Yo no sé si nos pregunta, pues un poco dar el lado del cliente, claro, para que todos juntos llegamos a una solución, porque también es algo que nos afecta mucho en primera persona. Vosotros habéis dicho que
que a veces el investigador del que está en un cliente no se lo pasa al que está fuera. Pero es que muchas veces el que está dentro tampoco sabe mucho más que vosotros. Y muchas veces esa reunión que dices tú que aparece, a lo mejor la investigación tampoco la había visto nunca y la conoces tú ese día y la conozco yo también ese día, o sea, que es terrible. Sí, entonces también es verdad que lo que tú has dicho es un poco difícil que te apoyes más en la gente de investigación porque, como dices que es una figura que está en tela de juicio, pues tú tienes a lo mejor tender a defenderte porque dices, si yo abro mucho a la gente, somos humanos, defendemos nuestro pan, si abro mucho a la gente del instituto de fuera, yo me puedo quedar sin nada. Entonces ellos hablan entre sí y yo me quedo fuera de la jugada. Entonces también es una cosa que tenemos que encontrar la manera de que no nos veamos como unos enemigos. Yo nunca he visto a un investigador como un enemigo, pero puede ser el caso. Y luego también, yo no sé si vosotros lo percibís, porque desde las casas se percibe mucho, la investigación ha pasado mucho a ser no una búsqueda de una solución, sino un número para un PowerPoint que lo vas a presentar al comité de dirección, un número que le vas a presentar al accionista o un número que vas a presentar a alguien. Entonces, no es como 28.000, no me hagas nada más que dime 50% intención de compra o 30% yo lo he hecho muy bien este año. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer juntos para dar más valor. No, estos juntos, ¿eh? Claro, y luego también yo creo que es un tema de, no sé si lo estáis percibiendo vosotros, con respecto al liderazgo. Ahora los CEOs duran muy poco, tienen que dar resultados muy rápidos. Sí. Yo el otro día leí que antes un CEO duraba una empresa una media de 5 años y ahora dura como 2. Entonces, que rápido, tal. También están entrando muchos fondos de capital riesgo, estaba cambiando mucho el negocio. Y también hay otro tipo de liderazgo de gente que no quiere escuchar malas noticias. Entonces, muchas veces la investigación es muy incómoda. Entonces, es un proceso. En el 99% de los casos no te dice qué guapo eres y tu idea es maravillosa. Sí. Entonces, yo no sé, entre la gente que está muy presionada y también otro tipo de liderazgo, yo lo voy a decir, llevo 20 años en distintos clientes, hay algunos brand managers muy jóvenes, muy agresivos, que con cero tolerancia a lo negativo, entonces de repente dicen, esto es una mala idea y ya le tienes en contra. Entonces, claro, creo que son muchas cosas, mucho más allá de que no estemos cogiendo los trenes del ISAICIN y que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero creo que es un análisis que tenemos que hacer entre todos de una manera muy profunda, que son nuevos tipos de liderazgo, nuevos tipos de modelo de negocio muy agresivos y sobre todo esa reticencia de oír malas noticias que nadie quiere oír. Totalmente. Y entonces yo no sé cuál es un poco la solución. Y también otra pregunta que os hago es, ¿por qué las consultoras, porque han perdido un poco el cuello, pero por qué ellas fueron tan listas? Hacerlo también, porque muchas veces las consultoras han hecho investigación de mercados, pero 10 veces más cara y 10 veces más lenta. Y sin embargo, ellos sí conseguían convencer a esa gente y la investigación no lo hemos logrado. Porque cobraban más, desde se percibía más valor. Pues será por eso. Claro, es un tema de imagen, es un tema de marco. O sea, al final, el marco del sector no incluía esa parte de soy estratega y te voy a ayudar a funcionar y te voy a dar inspiración y tal. No estaba dentro del marco. Entonces, yo creo que es lo que nosotros intentamos como ¿no? transmitir, ¿no? Que podemos incorporar más cosas a nuestro marco y seremos muchísimo más valiosos porque tenemos la base. O sea, la base el core es lo más importante. Añadamos estos ingredientes que otros se han apropiado para aportar realmente más valor. Cambiemos esa imagen, ¿no? Al final también a lo mejor es un tema de... Sí. Yo creo que se venden muy bien. Eso es. Creo que tiene mucho morro. Y creo que nosotros somos un sector demasiado poco morro, vamos a decirlo así. Sí, eso es. Creo que somos muy con pies de plomo y que está todo... Nos cuesta un poco, digamos... No, un consultor no te dice, no tengo una solución, si no la tienes, se la inventas, como la IA. Pero tú, por ejemplo, si en tu investigación no sale, yo creo que los investigadores hemos pecado de honradez, de decir, no, con estos datos no te puedo dar una respuesta concreta. Yo nunca he visto un consultor que te diga, no te puedo dar una respuesta concreta. Y sí he visto institutos que son decentes, dicen, no te puedo dar una respuesta concreta. Sí. Sabes que ser investigador supone entender que hay algo que no está funcionando. Porque si no, no habrá investigación. O si todo funciona, pues nadie quería hacer investigación, porque todo funciona. ¿No? Dicho muy simplemente. ¿No? Pero bueno, es algo que llevamos en el ADN nuestro como profesión. ¿No? Entonces, hay veces que no... Por eso de que decía de no tener tanto morro, esa especie de honradez, humildad, ¿no? De decir, bueno, somos muy conscientes de los límites de nuestra profesión, cosa que muchas otras profesiones no lo son. Parece que hay otras que no tienen límites. Pueden hacerlo todo, con la mitad de dinero y la mitad de tiempo. Y pues como ya nos decimos, esto poco tiempo para analizar, ¿eh? No te garantizo yo que vaya a salir de aquí algo. Y ya eres joder, ¿cómo eres, tío? Es que te adaptas, tal. Yo estoy diciendo que necesito 6 meses, puesto que necesito 3 días. Pues sí, pero una cosa que ha dicho Teresa, yo además acabo de ver otro proyecto que estaba haciendo, que es verdad, o sea,
Ahora, prima, cuando has preguntado cómo se esto en el 2030, he dicho, pero demonios, si ya nadie pregunta por el 2030, o sea, los planes estratégicos a 5 años se han muerto, ya los detienen y te los cuento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la misión está cortoplacista, lo táctico, la investigación puramente táctica es mucho más fácil de hacer, porque al final es dar un dato y mucho más accionable, y es dar esto. Y esa es en la que nos pueden quitar el valor, porque al final lo táctico es más fácil y uno con un poquito de morro y tal, ¿sabes? Puede ocuparla. El problema es que al dejar de hacer esa visión más en el largo plazo, porque no asumen el riesgo de pensar en largo plazo, es lo que también te desposiciona, porque donde somos realmente buenos es en lo estratégico y en ir más allá de que, ¿sabes? Te doy esa cifra. Claro. Entonces yo creo que esto es un contexto complicado. Yo acabo de hacer un proyecto que no puedo contar, pero en el que la gente se quejaba de lo mismo, ¿sabes? O sea, que ya no hay planes, ya no hay acuerdos a 5 años, lo cual te limita mucho las preguntas que se hacen, o sea, las preguntas que quiero resolver desde la investigación ahora son muy distintas. Yo me acuerdo cuando yo estaba 19 años en ING, las preguntas eran preguntas mucho más abiertas, un briefing mucho más complicado. Más ambiguas, ¿no? ¿Sabes? Y un briefing mucho más complicado, porque yo siempre me acuerdo que les decía a la gente cuando negocio, yo trabajaba en una casa donde era un privilegio porque investigación iba muy pegada a negocio, pero yo les hacía que me escribieran el briefing por escrito. Me insultaban por los pasillos, pero es que en el ejercicio de que tú lo escribas, te hace a ti pensar de verdad qué es lo que yo necesitas que te haga, y ahí empieza esa colaboración. ¿Qué pasa? Que las preguntas en un briefing, las preguntas tácticas son muy fáciles de plantear, las estratégicas son más difíciles. Y yo creo que eso está, sabes, que es un contexto más difícil para aportar valor. Lo táctico es mucho más fácil aportar valor que, ¿sabes? Y no te puedo quitar el sitio. Relacionado con eso, yo uno de los grandes aprendizajes de cuando trabajé internamente en BVA Santander, en un equipo interno de investigación, era la flexibilidad que teníamos. Es decir, cuando tú estás trabajando como proveedor externo, como agencia externa, tú tienes un acuerdo que dice, bueno, pues te voy a hacer 8 grupos de discusión, en 2 meses, te entrego resultados. De que cuando tú estás dentro, si al segundo grupo es que lo que hay que hacer es otra cosa, hablas con quien tiene que ser y dices, oye, mira, que no es que en vez de 8 vamos a hacer 4 y 17 entrevistas de un perfil que no hemos visto. Que vamos a meter a los gestores porque no sabemos en ellos y tienes esa flexibilidad que te da eso. Entonces, claro. Eso la deberías de tener también con un proveedor externo si construyes esa relación. Pero no se puede, que ese es el... A ser limitaciones que... Pero esa sería la aspiración. Y tienes que tener la credibilidad para hacerlo, lógicamente. Pero bueno, yo creo que eso... Yo creo que esa es la manera de que el poco de la investigación no esté en hacerla rápido, ¿sabes? O sea, entendiendo que hay que ser ágiles, ¿sabes? O sea, que el foco no está en que delante es preciso. ¿Eh? ¿Cuántas veces te piden una cosa? Urgencia. Oye, dame feedback, venga. Necesito el viernes porque el viernes se acaba el mundo. Vale, lo tienes el viernes. El viernes, ¿lo has visto? Ay, no he tenido tiempo. O sea, vivimos hay como una especie de imperativo de la urgencia, de que todo es súper importante. Bueno, te la compro, pero no más. ¿Te quieres decir algo, no? Sí, también desde el punto de vista de la marca, ¿no? Un poco del otro lado. Pensando en empresas como Nielsen, por ejemplo, ¿no? Eh, una de las cosas que como que se echaba de menos del otro lado, ¿no? Es esa accionabilidad de la que ustedes hablan, ¿no? Como que, oh, muy bien todo, pero no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero claro, cuando tú te pones en la piel de esa gente, que es lo que yo siempre pensaba, era, bueno, pero es que lo mismo, nos tienen que hacer el estudio a nosotros, que a los otros, que a los otros, y es una persona para un montón de proyectos distintos. ¿Cómo se puede meter en la piel de tantos negocios distintos para hacer el insight realmente accionable? Entonces, es el nombre de la charla, ¿no? Pero eso es lo bonito del trabajo, ¿no? Es bonito, pero ¿les da el tiempo a ustedes? Es la pregunta, o sea... Sí, nos pagamos. Es decir, yo insisto que yo entiendo que es muy razonable y muy respetable. Hago esto y como no me piden más, hago más, ¿no? Bueno, no se trata aquí de jugar a nadie. Pero yo creo que debería ser así. Yo creo que si yo trabajo para ti, para quien sea, o digo, a ver,
Perdona, soy un pesado, lo sé. No soy un ejemplo de investigador que me das el mínimo. No, te voy a llamar 7 veces. Listo para que te lo quieras. ¿Y qué va a pasar el día después de la presentación? ¿Y qué vas a hacer con esto? ¿Y a quién se lo vas a dar? ¿Y cómo es ese al que se lo vas a dar? Y ya dirás, mira, entrevístame tú, déjame en paz, porque ya no te aguanto más. Vale. Hay que atreverse a hacer eso. Claro. Hay que, es lo que decíamos antes, hay que trabajar con gente que no termina de caerte bien y con lo que no terminas de entenderte, pero la que estás obligado a entenderte porque son los que usan lo que tú estás Pero haciendo. yo te hablo del tiempo, es decir, si igual estamos hablando de distintos tipos de empresas de investigación de mercado, que no Sí. tienen nada que ver uno con la otra, ¿no? Pero cuando ves que una persona se tiene que encargar de tantísimos clientes, es que aunque tenga esa pasión por el trabajo que tú dices, es que no No, a puede, ver, ¿sabes? ¿No? vamos, antes, al final hay un factor que es el factor personal. O sea, que somos personas, al final tratamos tal y luego tenemos nuestras limitaciones y nuestras joder. Sí, pues cambiar, para mí es cambiar el chip, pues es cambiar, dimensionar diferente, estructurar diferente. Si lo tienes integrado, pues no es ni más ni más, es un tiempo diferente, invertido de una manera diferente, ¿no? Por cambiar, diseñar la investigación desde el principio de manera diferente y diseñar la investigación no solo para hacer el producto de investigación, sino para que, para que la investigación sea un proceso que continúe en el camino, que sea un elemento vivo que esté acompañando a cada partner para cliente. Pero yo también estoy de acuerdo con ella en una cosa, también desde la empresa, o sea, que puede ser que tú tengas muchas ganas de hacerlo, pero si la empresa en la que tú estás trabajando no te permite eso, o sea, Claro, eso te vas a otro. es una, Claro, o sea, sí, es una cosa que es compartida, que no es solo Es una negociación. efectivamente, porque hay empresas que te dicen, no, o sea, nosotros hemos vendido 2 horas de análisis y lo que te dé, que a lo mejor tú puedes llegar a 4, pero quiere decir que si tienes luego, como dice ella, 10 proyectos más, pues Absolutamente, es una negociación y lo que decíamos, dependerá de la empresa, el nivel madurativo, digámoslo así, externo, o el punto, la disposición que esté para ser permeable a eso, y habrá empresas que estén muy permeables y otras que estén muy poco. Y ahí tendrás pues márgenes diferentes de maniobra y de llegar a esa accionabilidad en un grado o en otro. Pero bueno, que un poco lo que venimos a traer es como se puede, ¿no? Se puede dar un pasito, 2, 3, 4, carrerita, ¿no? Depende del cliente, pero que hay que intentar apostar por eso, ¿no? Y también demostrando el valor que... Quien presenta los estudios, a mí eso me ha mostrado que un mismo estudio parecido, dependiendo de quién lo presenta, Total. Puede ser una cosa o puede ser otra completamente presentado o en un formato taller. Entonces, cuando tú haces un Porque- taller que realmente la gente vivencia, encarna el resultado de la investigación y lo compra y se lo lleva y se lo tatúa, Me encanta lo que dice. Como claro, es que eso es oro, eso es muchísimo más valioso que cualquier PowerPoint. Entonces, la investigación tiene que ser algo mucho más rico, no solo el motivo de la investigación, el conocimiento de la investigación, sino elevarlo, ¿no? Elevarlo para entender muy bien el para qué de esa investigación, acompañar mucho mejor al cliente y que ese resultado de la investigación la gente se lo tatúe. Esa es un poco la aspiración, ¿no? Porque si no, pues pasa lo que ha pasado muchas veces y nosotros hemos ido evolucionando porque nos frustraba ver investigaciones, ya que tengo a compis míos hace mucho tiempo, valiosísimas metidas en un cajón, que nunca llegaron a salir a la luz, que nunca llegaron a accionarse, pero ni por... Yo lo digo del otro lado, muchas cosas en los cajones, que la gente no sabe ni que existe eso. Y eran valiosísimas, pero no se las mimó de la manera que podrían haberse las mimado, ¿no? No supimos hacerlo, y ahí me incluyo yo, o sea, pero bueno, se puede, ¿no? Se puede dar pasitos hacia adelante. Yo creo que sí, y esto de que la gente que necesita esa información ni siquiera sepa que se está haciendo ese estudio, o sea, a todos los niveles, porque podría enriquecer vuestro trabajo o porque podría saber que la información existe, ¿no? Lo que hay que hacer también es un poco coherente, es decir, si una empresa de investigación quiere explorar esta vía e intentar captar esta oportunidad, tiene que invertir bien. Bien. Porque se está invirtiendo en otras cosas. Y se ha invertido en muchas cosas que han dado mejores resultados. Bueno, si queremos ir a esto, ¿cómo se invierte? Pues a lo mejor hay que regalar horas al cliente.
cliente, a lo mejor hay que hacer eso, pero hay que invertir en ello, pues, ¿no? Claro, no como se dice, ¿no? Para hacer la tortilla hay que romper los huevos. Nada que romperlo, es que tiene una latela. Pero lo bueno es que luego tiene un resultado que es visible. O sea, si tú estás hay un buen conocimiento y un buen acompañamiento de ese conocimiento y una implementación, o sea, al final hay frutos. Y esos frutos al final se devuelven luego en, bueno, a lo mejor hay que invertir un poquito más de tiempo, de esfuerzo y de horas, pero luego vuelven. Sobre todo Vuelven. si el CEO fue quien pidió esa investigación y va a medir a todo el mundo por ahí y tal, ahí ya te digo que todo el mundo... Por eso volvemos al Bueno, principio, claro, un equipo bien alineado, bien todo el mundo sepa el para qué de esa investigación, que haya mucho equipo desde el principio, porque si no, es complicado. O sea, son muchos factores. Qué interesante. Tenemos una pregunta de una persona que está conectada, Victoria Escarpato, que dice: me defino como neogeneralista, utilizo investigación cualitativa para saber dónde estamos, planificación estratégica para saber dónde ir, análisis de tendencias para dar velocidad a la marca y design thinking para ir más lejos. Mi lema profesional es una frase de Robert Heinlein que dice: la especialización es para los insectos. Curioso. Mi pregunta es, ¿qué opináis de que estas diversas miradas estén en una misma persona versus un equipo diverso? ¿No está sobrevalorada la especialización? Sí y no. A ver, los tiempos nos piden perfiles más híbridos, sí, pero solo la especialización es lo que hace evolucionar una disciplina. Toma ya. Es decir, tienes que dominar muy bien una disciplina para poder evolucionar sobre ella, ¿no? Es decir, y luego hay ciertos trabajos que solo puede hacer un especialista. Es decir, hay ciertos proyectos complejos, ambiguos, ¿no? Es la figura del manitas que sabe de todo un poco. Te cambia un grifo, te cambia un enchufe, te pone una lámpara, pero si tengo que hacer una instalación eléctrica en mi casa que cumpla las normas de seguridad y tal, llamo al especialista, no llamo al manitas. Me gasto los cuartos porque me la juego. Entonces, no creo que esté sobrevalorada, pero es verdad que a lo mejor nosotros como sector nos hemos centrado mucho en somos especialistas en esto. Bueno, hay que combinarlo las dos cosas. Sí, mi respuesta sería depende. O sea, depende del caso. Pero justo, o sea, que es una combinación de ambos escenarios para mí. Y especialización no está reñido con una cierta amplitud de miras y de otras cosas. Oye, pues me especializo en una cosa y probablemente gracias a que bebo de otras disciplinas y de otras realidades, soy mejor especialista en lo mismo. Entonces, también hay una falsa dicotomía, ¿no? De que si eres especialista no eres especialista. Es que no es lo mismo ser especialista que con orejeras. Claro, no es lo mismo. Claro. Ya ven. Digamos que especialista experto, ¿no? Experto no te exime de... Especialista y solo me dedico a lo mío, sí. Entonces, no, esto se sabe. Yo solo hago quali. No hago otra cosa. Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado esta mesa redonda que hemos tenido en EAE School Madrid. Y nada, y nos vemos en la próxima charla. Gracias a todos. Muy bien. Gracias. Gracias.